¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Omar? Buen día para usted, buen día para todos ahí en el piso y buen día para toda la audiencia. Estamos en el Senado todavía, estamos en el Senado, seguramente vamos a estar un ratito más y ya partimos. A ver, vamos a tratar de regular un poquito ahí el volumen. Básicamente o a ver cómo está la situación en este momento. Vos sabés que se venía aprobando todo y hay un articulado del paquete fiscal que en este momento no se ha aprobado. Habrá que ver cómo se trata ese tema, porque la verdad que se venía aprobando todo. ¿Me podés escuchar, Omar, ahí? Excelente, muy bien lo estamos escuchando, Fabián. Bueno, Omar, decía, se venía aprobando todo. Recordemos que anoche, a última hora, se aprobó el tema de la ley bases. Una ley bases que en un primer momento estaba muy debatida, que hubo un 36-36, hubo un empate y bueno, como decía recién Ángel Suárez, tuvo que intervenir la propia vicepresidenta para poder desempatar lo que era la ley, eso por un lado. Por otra parte, el hecho de la violencia que se generó aquí en las afueras del Senado, una violencia realmente inusitada. Nosotros decíamos a primera mañana que esto podía generar algún tipo de problemas, dado que había muchísima gente en los alrededores del Senado. La solidaridad con nuestro colega de Córdoba, de Cadena 3, que bueno, estaba en su auto y finalmente le prendieron fuego al auto. La solidaridad aquí es unánime, porque la verdad que cuando muchos hablan del colega de Cadena 3, hablan de una muy buena persona, Morales, el apellido Morales, y obviamente lo que ha pasado después ya de aprobada la ley bases, cuando algunos han intentado nuevamente regresar al Senado y hacer algún tipo de manifestación o disturbio, cosa que ya pasada la medianoche la policía finalmente había despejado todo. De hecho, afuera en este momento está todo despejado. Ayer hubo muchas idas y vueltas para saber finalmente qué hacía la senadora Sandra Mendoza, quien se sienta al lado de Juan Mansur cada vez que viene al Senado, y bueno, para saber si es que finalmente votaba o no a favor de la ley. Se dio que votó en contra de la ley, por lo menos en lo general, y tal cual lo indicaba Ángel recién, en algún punto del articulado en particular está votando a favor y en otros están votando en contra. En este momento sigue el tratamiento en particular, está hablando ahora el senador Martín Lustó, quien en algún momento tuvo algún encontronazo, le vamos a decir así, con el senador Luis Juez. Recordemos que, si bien es cierto, ninguno de los dos, bueno, a ver, básicamente porque en un primer momento se esperaba tomar un acercamiento de Lustó una vez que había indicado que sí daba quórum. Recordemos que a 10 y 35 comenzó la sesión porque no se sabía si finalmente se daba o no se daba quórum. Bueno, se dio quórum, pero una vez dado el quórum, Lustó indicó que venía el voto en contra. Bueno, fue un día muy largo, un día que en las calles lamentablemente del Congreso, en las adyacencias, fue muy violento, a tal punto que afectó a todos los vecinos, ¿no? 6:30 de la mañana, todos los vecinos que prácticamente no podían ni respirar, 6:30 de la tarde, perdón, todos los vecinos que prácticamente no podían respirar, y hubo quejas por eso, porque la cantidad de gases lacrimógenos que se tiraron y más el viento que empezó a rotar y correr por esta zona hizo prácticamente irrespirable poder estar o transitar por las calles en las adyacencias del Congreso, cosa que tipo 7:30, 8 se superó. Pero bueno, así se generó la situación, así se generaron las situaciones en una jornada muy larga. Fíjate que estamos casi a 3 horas de que finalmente se cumplan las 24, o sea que el Senado lleva 21 horas de sesión. Habrá que ver cómo terminan de aprobarse estas leyes que están en este momento discutiéndose, estos puntos por puntos que están discutiéndose, y bueno, y esto estaría concluyendo. Algunos dicen, podría terminar a las 9, 10 de la mañana, quizás un poquito antes, quizás un poquito después, pero bueno, habrá que ver cómo sigue todo esto. Dicho esto, reitero, el voto de los tucumanos en la sesión de ayer fue afirmativo para la ley bases Beatriz Ávila, negativo para la ley bases Sandra Mendoza y Juan Mansur. Bien, Fabián, a ver, acá tiene una acotación Ángel. Sí, Ángel. Como decía Fabián, el tercer punto de impuesto de bienes personales fue rechazado el dictamen de mayoría, ganó la negativa 37-35 y ahora se está disponiendo a tratar el informe de la minoría de Lustó, que me parece que es la que va a tener aceptación con algunas modificaciones.
Bien, Fabián, ¿cuándo está regresando? Y la idea es en un rato, Bien, Va a estar media mañana por allá. Fabián, claro, Fabián estaba en el recinto, además era imposible después salir a la cobertura en las calles por los efectos de los gases lacrimógenos y los incidentes que se estaban dando. ¿Cómo podés calificar o titular tu jornada periodísticamente en esta sesión maratónica e histórica en la Cámara de Senadores? Ayer fue un día agitadísimo, Omar, y la verdad que uno a media mañana temía que pase lo que ocurrió a la tarde, básicamente porque, a ver, cuando hemos cubierto la sesión del 31 de enero y 1 de febrero, que era la sesión de diputados, que también fue tan maratónica como esta y quizás un poco más, que recordemos que también se aprobó en general la ley base y después tuvo algunas modificaciones y volvió. Bueno, en ese momento había una cantidad importante de personas concentrando y rechazando la ley base. Bueno, ayer esa cantidad, no sé si era el doble, quizás me quede corto, fue muchísima la gente que estaba, desde organizaciones sociales, desde sindicatos, desde ONG, distintas personas que se llegaron aquí hasta la puerta del Senado a reclamar, a protestar, a pedir un no. Bueno, esto hacía de que con el correr de las horas, mientras iban hablando algunos senadores, la tensión se fuera incrementando. Habíamos mostrado que inclusive se preveía esto porque se hizo un doble vallado. Este doble vallado generó que muchos no pudieran ingresar prácticamente hasta las puertas del Senado, sino que quedaran del otro lado. Finalmente en la tarde se terminó cortando todo, no se terminó cortando lo que es Rivadavia, se terminó cortando Callao también, Entre Ríos. En algún momento la idea era frenar a todos los manifestantes antes de la avenida para que la avenida pueda seguir circulando con normalidad. Bueno, esto finalmente no ocurrió y hasta prácticamente la medianoche esto no ocurrió hasta que no se aprobó la ley, hasta que no hubo un segundo dispositivo de seguridad que terminara con la gente que estaba cerca y que volvía a reclamar en ese momento. Así que bueno, fue un día agitadísimo. Si uno dice amanecer el día completamente o recordando esa canción que dice atardecer y anochecer de un día agitadísimo. Eso fue ayer, lamentablemente, en algo que, Omar, también hay que tener en cuenta. La sesión de ayer marcó una radiografía de cómo está el país, una división muy fuerte. Los senadores lo indicaron, 36 para un lado, 36 para el otro. Mucho de eso tiene que ver la sociedad, pero a ese condimento, Omar, hay que sumar otra cosa, y esa otra cosa que hay que sumar es que lamentablemente esa división no se está dando en paz. Hay mucha violencia, ha quedado manifestada, ha quedado expuesta esa violencia en la jornada de ayer, así que bueno, son datos para tenerlo en cuenta y para ver cómo se puede mejorar todo esto. Bien, querido Fabián, excelente cobertura, feliz regreso a Tucumán, lo esperamos nuevamente ya con nosotros acá en el programa en vivo también mañana. Feliz regreso, excelente trabajo, tanto en vivo como así también a través de las redes sociales. Que tenga un buen día, profesor. Un abrazo, Omar, hasta luego, gracias.